Hola, buena tarde. Bueno, nuevamente estamos aquí en otra mesa de análisis. Hoy es martes 12 de septiembre de 1900, me regresé de 2023. Perdón. Estamos con este tema tan actual, tan importante como es la coyuntura electoral en México. Entonces, bueno, esta tarde nuevamente estamos aquí agradeciendo ahora sí que estamos aquí agradeciendo nuevamente pues el espacio de Casa Iturriaga que nos hace favor de sesionar aquí estas mesas de análisis. Estamos, nuevamente les recuerdo, mi nombre es Angélica de la Cruz, estamos con dos invitados, como es el doctor Juan Reyes del Campillo, es profesor investigador de la UAM Xochimilco, y bueno, es doctor en procesos políticos. Y tenemos también la participación del maestro Rómulo Arturo Mejías Ruiz, de la UNAM, su maestría es en planeación estratégica. Entonces, bueno, estos procesos que se están dando en México son una, diríamos, nueva forma de elecciones primarias, y queremos que aquí los especialistas pues nos platiquen un poco de cómo se están dando ahora estos procesos en México, que podamos pues entender cómo se dan las cosas para que podamos también participar en ellos de una manera más pues práctica, más organizada y sobre todo también más informada. Entonces, bueno, quiero darle la palabra aquí al doctor Juan Reyes del Campillo para que nos haga favor de darnos una introducción a lo que es la coyuntura electoral. Por favor, Juan. Muchísimas gracias. Agradezco primero que nada al colectivo Impulso Ciudadano y en particular a Angélica de la Cruz por esta invitación para estar aquí compartiendo con Rómulo este asunto de la coyuntura electoral. Yo voy a hacer una digamos, larga introducción para explicarnos y para poder, más bien para poder explicar en términos teórico-metodológicos algo de la coyuntura. Ya hace unas décadas, dos autores europeos y norteamericanos generaron el conflicto, el concepto de cleavage. Los argentinos lamentablemente dicen clivajes porque los argentinos a todo le encuentran traducción, pero que quiere decir básicamente puntos de tensión o estructuras de división, las líneas en que se divide la sociedad. Y bueno, hay toda una larga historia al respecto que viene detrás de las revoluciones nacionales y de la revolución industrial. Las revoluciones nacionales lo que crearon fue una diferenciación fundamentalmente a partir de la construcción del Estado y una confrontación con la Iglesia. De tal suerte que en muchos países surgen estos partidos digamos, de carácter liberal, ¿no? Y por otro lado los partidos católicos, ¿no? O sea, como formas de representación política de las diferencias en la sociedad. Igual la revolución industrial produce una gran diferenciación entre la clase obrera y la clase burguesa, y por eso hay partidos burgueses y por eso hay partidos obreros. Esa es, digamos, en la historia de cómo van surgiendo los partidos políticos y cómo se van confrontando a lo largo de la historia moderna sobre todo. Desde luego los cambios en las tensiones son muy evidentes, ¿no? Hay cambios que a veces, o hay más bien tensiones que subsumen a otras tensiones.
por ejemplo, la principal tensión generalmente es la socioeconómica, y que hemos visto cómo se confrontan los partidos socialdemócratas con los partidos de la democracia cristiana, ¿no? Pero hay otras cuestiones. En Bélgica tenemos un problema o una cuestión ético-religiosa, ¿no? Por un lado están, digamos, los flamencos, ¿no? Y por otro lado están los otros grupos, digamos, de carácter protestante, que están diferenciándose, ¿no?, en la sociedad. Igual vamos a encontrar en otras sociedades. Europa durante muchos años vivió prácticamente aterrada por esto del comunismo, ¿no? Entonces era enfrentarse a una política de expansión, decían ellos, o creían ellos, de expansión del comunismo. También, un poco para aterrizar en México, hay una diferenciación que es apoyar o no apoyar al régimen político. Durante muchos años, ¿no?, la disputa político-electoral en México se dio entre apoyar al PRI o rechazar al PRI. Y esto era básicamente de una línea de tensión o una diferenciación que yo llamaría democracia versus autoritarismo, ¿no? Allá, durante muchos años, ¿no?, se dio. Bueno, en México, desde luego, se dio una transición, ¿no? ¿Qué produjo esa transición? Pues básicamente, yo lo que entiendo es que produjo lo que yo llamo un doble bipartidismo. En algunos estados del país, en algunas regiones, la diferenciación electoral entra PRI contra el PAN. Y en otros estados era PRI contra PRD. Entonces el PRI siempre aparecía como el partido del medio, ¿no?, en el centro político, y pues tenía la ventaja, muchas ventajas que siempre tuvo el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, con la transición, con la llegada, digamos, de Vicente Fox, para dar el nombre, ¿no?, en el año 2000, esta línea de tensión empieza a pasar a segundo término. Y la que sube, digamos, es básicamente la disputa por el proyecto de nación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los partidos, ¿no?, tenemos muy claro, los tres partidos que hoy son oposición, ¿no?, ellos se alinearon muy claramente con el neoliberalismo. Mientras, por otro lado, una fuerza política que empezó a crecer y crecer, apostaba por un proyecto que yo llamaría nacional popular. No, a falta de otro nombre, porque no tengo claro, ¿no?, que no es un invento reciente, ¿no? En realidad, Antonio Gramsci hablaba, ¿no?, del proyecto nacional popular en Italia, y un argentino, Gino Germani, en los años 50, 40, 50, se refirió a estos proyectos para tratar de entender lo que es el populismo en América Latina, ¿no? Entonces, esta idea de que, bueno, hay una fuerza en contra de la oligarquía que está buscando, ¿no?, modernizar un país, pero al mismo tiempo vincularse con las masas, ¿no?, vincularse con el pueblo. En ese sentido, bueno, pues pueden engañar al pueblo, pueden ser demagogos, pero no pueden desaparecer al pueblo, evidentemente. El pueblo sigue presente en las luchas políticas, en las luchas sociales. Bien, entonces yo decía, hay una nueva tensión socioeconómica en la que estamos, ¿no?, inmersos, ¿no?, entre el neoliberalismo y esta idea de nacional popular. El neoliberalismo impulsado, ¿no?, básicamente por el capital financiero, por el gran capital, y en donde el Estado, ¿no?, básicamente lo pretende que sea un Estado subordinado al capital financiero internacional. Bueno, y por otro lado hay otro proyecto que en términos muy generales nos va a hablar de la necesidad de la redistribución de la riqueza, muy en general, ¿no? Y bueno, esa es de alguna manera la gran polémica en la que estamos insertos. Ahora, ciertamente, hoy en día no hay un solo partido político que digamos, tenga la dominancia como la tuvo el PRI durante muchos años, ¿no?
Morena no llega al 50%, ¿no? El PRI y el PAN, ¿no? Los que siguen, pues han reducido a un 15, 18% su fuerza político-electoral. Y los demás empiezan a ser partidos muy pequeños, ¿no? De 5%, 7%, algunos apenas rebasando el 3%. O sea, ante el peligro de perder su registro, porque en México el umbral electoral es 3%. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta coyuntura electoral? Pues básicamente un sistema de partidos que yo llamo bimodal, o se le llama bimodal, porque son dos grandes fuerzas, y en este caso dos grandes coaliciones políticas que van a convocar al electorado para que voten por él, ¿no? Es cierto, acabamos de ver muy recientemente esto que en algunos lugares se le llama elecciones primarias. En este caso no hubo tales elecciones primarias, simplemente hubo un proceso para definir quién encabezaría, por un lado, la Cuarta Transformación y por otro lado el Frente Va por México, ¿no? Pero no es de ninguna manera una cuestión de primarias, ¿no? Como son en Argentina, por ejemplo, esto que llaman las PASO, ¿no? Primarias abiertas, ¿no? Simultáneas, ¿no? Y obligatorias, ¿no? Entonces todos los partidos participan eligiendo a sus candidatos, ¿no? En esas primarias. Aquí no hay eso, ¿no? Aquí la ciudadanía, digamos, en el caso, por ejemplo, del Frente Va por México, pues simplemente ni se le consultó. Hicieron unas encuestas, ¿no? Sin duda las encuestas tienen su sentido, pero no es una expresión popular propiamente, ¿no? Sí, se puede decir que están la sociedad manifestando preferencias de una manera u otra, pero no es una manifestación en donde se ejerza, digamos, una participación política. Es, digamos, en donde está el punto para distinguir. Desde luego, nos vamos hacia adelante, ¿no? Ya sabemos, porque nosotros entendemos que prácticamente se han seleccionado a las dos candidatas, ¿no? Tanto a Xóchitl Gálvez como a Claudia Sheinbaum, que van a ser, sin lugar a dudas, las candidatas, ¿no? Pero curiosamente en México hay unas precampañas que van a empezar en noviembre, ¿no? Pero ya sabemos nosotros quiénes son las candidatas. Mismo caso sucedió en el Estado de México recientemente. Las dos candidatas, cuando empiezan las precampañas, ya están designadas prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que importa saber es cómo se van a vincular, digámoslo así, con la ciudadanía, cómo se van a relacionar con la sociedad, que es algo muy importante. Entonces, habrá que ver la calidad, ¿no? El interés por las campañas electorales, que no deben ser solamente discursos, ¿no? Porque luego son discursos y son tan capaces los candidatos de tener 10 discursos, un discurso para un sector social y un discurso para otro sector social, ¿no? Eso se ha estado viendo en muchas partes, ¿no? Los candidatos llegan con un determinado público y le ofrecen una serie de cosas, ¿no? Y llegan a otro y ofrecen lo contrario, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, esta cuestión de la participación ciudadana en el proceso electoral, ¿no? O sea, porque, digámoslo así, en una coyuntura electoral no solo están los candidatos y los partidos, también están los votantes, los electores, que también expresan cosas y que tienen muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría, digamos, para arrancar, ¿no? Como saque, digamos, ¿no? Claro, para que continuemos en la discusión, ¿no? Que me parece que puede ser muy, muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy enriquecedor, Juan, todo lo que nos comentas. Ahora, bueno, ahí luego le preguntamos para la siguiente ronda que nos apoye. Ahorita vamos a escuchar al maestro Rómulo con también su participación, y luego
creo que nos va a hablar de un proyecto, digamos, que él trae, digamos, como propuesta a candidatos. Y luego quiero acá retomar aquí con el doctor Juan, hay unas preguntas para bueno, que tienen que ver con lo de las candidaturas que vienen. Y pues también comentarles, ¿no? De que él era director de una revista, o eres todavía, algo así me dijo. Soy miembro. Es miembro, ajá, y pues que tiene que ver con todo esto político, ha escrito libros, en fin. Entonces, bueno, pues ahí le quiero hacer unas preguntitas ahorita que le vuelva a tocar sobre ese tema. Y ahorita vamos a escuchar el proyecto que nos comenta Rómulo, también para que participe un ratito hasta donde él diga, y luego pasamos nuevamente con el doctor Juan. Por favor, Rómulo. Muchas gracias, Angélica, por esta invitación. ¿A nombre de qué? Del colectivo Impulso Ciudadano. Bueno, quisiera comentarles brevemente una propuesta que yo he formulado, que se refiere a una renovación del enfoque, pues, con que se están manejando las campañas electorales, no solo en México, estamos hablando, pues yo creo que a nivel mundial, por lo menos de América Latina. Y esa propuesta de este modelo, digamos, es un modelo que yo llamo campañas electorales demostrativas. Así lo estoy nombrando, espero que se entienda. ¿Cómo se lo podrá? O sea, que la campaña que emprenda cualquier candidato Sí, no sé. permita demostrar durante la campaña que efectivamente tiene capacidad y tiene credibilidad el candidato para que el electorado pueda confiablemente votar por él o por ella. Fundamentalmente, esto está planteado ¿por qué? Está planteado porque nosotros seguimos atados al paradigma tradicional, que yo considero que es como una especie de un bloqueo mental que tenemos a nivel social en general, y en particular pues en la política, que consiste de que la competencia electoral debe estar fundamentada y basada en quién demuestra ser mejor persona, digamos, que otro, quién trae a lo mejor una mejor propuesta, un mejor proyecto con respecto a los otros. O sea, es una competencia como en el fútbol, pues digamos, se trata, digamos, de demostrar que soy mejor que tú, que el otro. Y en tal sentido se busca la forma, digamos, de destacar las cualidades del candidato, el carisma, su oratoria, ¿sí? El que le caiga bien a la gente, etcétera, etcétera, que convenza a la gente, persuada a la gente. ¿Sí? Su oferta electoral básicamente se maneja con ese enfoque, ¿no? Del convencimiento, de la persuasión, ¿sí? Y de que la gente lo elija como persona, como individuo, cuando realmente lo que hemos observado, hemos analizado es que los individuos no tienen la capacidad ni remotamente de enfrentar los grandes problemas, los grandes desafíos y retos que tenemos, que se han acumulado a lo largo de muchos años. Digamos que en la época reciente se han acumulado con mayor fuerza por el modelo neoliberal que se ha implantado alrededor de unos 50 años en América Latina. Justamente ayer se conmemoraba los 50 años del lamentable asesinato, porque fue un asesinato al presidente Allende, ¿no? Esto se hizo pues, para poder incorporar el neoliberalismo en Chile a través de un golpe de Estado encabezado por alguien, Pinochet, que formó parte pues, de la plana mayor del ejército chileno y que era leal, pues, aparentemente, entre comillas, a Allende, y lo traicionó, ¿no? El imperio lo compró, pues, y las fuerzas oligárquicas de Chile
y del mundo, pues en general, ¿no? Porque entonces aquí confabulan todos para tumbar un gobierno que va en contra de sus intereses, para implantar un modelo que lo que hace es exprimir a la sociedad para beneficiar a un grupo o a grupos, y fundamentalmente el imperio capitalista comandado por Estados Unidos y Europa. Bueno, entonces aquí lo que tenemos en la coyuntura que estamos viviendo es un enfrentamiento entre justamente las fuerzas que representan y que defienden el neoliberalismo y unas fuerzas nuevas, o una fuerza nueva que se erige pues como antineoliberal y que busca ir resquebrajando la fuerza que ha acumulado el neoliberalismo en México. Que bueno, en el primer gobierno que se tuvo, pues, o que se está teniendo, todavía falta un año, ¿no?, de Morena, en este caso encabezado por López Obrador, ha ido quitándole parte del pastel, pues digamos, de que ha tenido, del que se ha beneficiado los oligarcas, las fuerzas dominantes económicas en la sociedad. O sea, aquí hemos hablado pues de que se ha ido ahora sí pues, exigiendo el pago de impuestos o presionando por el pago de impuestos a los grandes monopolios nacionales y transnacionales, ¿verdad? Se ha ido aumentando el salario mínimo de una manera importante, se ha ido combatiendo la corrupción. Mucho de esto pues se ha dado a través de la complicidad entre oligarquía y gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estamos en esta coyuntura donde se están enfrentando estos dos modelos, el neoliberal y el antineoliberal, ¿sí? Y en ese sentido, en este caso, las candidatas o precandidatas que tenemos se enfocan justamente a descalificarse mutuamente, sobre todo del lado de la parte neoliberal, se enfoca a descalificar a la parte antineoliberal, porque lo que ocurre con el neoliberalismo es que ha perdido discurso, ha perdido argumento, ha perdido incluso proyecto, porque el neoliberalismo ya no es un proyecto que convenza a la sociedad. En 2018 se votó en contra de eso, pero como ellos no tienen más nada que ofrecer, entonces lo que creen que se tendría que gobernar es con lo que se gobernó durante el neoliberalismo. En este caso nacionalizando empresas públicas, por ejemplo, en este caso limitando lo que son los programas sociales o eliminándolos. En la campaña se dice que no, pero sabemos muy bien que la intención es eliminar todos los apoyos a la clase desfavorecida en la sociedad para favorecer pues, a los grupos dominantes. Bueno, lo que yo ofrezco, lo que yo he concebido es un proyecto que estoy llamando Modelo de Campañas Electorales Demostrativas, con el fin de que el candidato forme un equipo de gente, bueno, que de hecho ellos trabajan en equipo o con equipos, y que en lugar de enfocarse, digamos, a la propaganda electoral y al estar tratando de persuadir o de engañar, pues, porque así es, al electorado para que voten por él, trabaje pero en la solución de problemas y necesidades prioritarias para la sociedad, apoyándose en este equipo que formarían brigadas, son brigadistas que se les prepararía para brindar esos apoyos. ¿Apoyos en qué sentido? Bueno, por una parte se les habilitaría, el modelo contempla eso, para que puedan ejercer democracia participativa en el territorio. O sea, que se pueda, bajo un método que ya pues, tenemos diseñado, ¿verdad?, recoger de la ciudadanía, convocar a la ciudadanía a nivel de todos los actores, ¿no?, de derecha, de izquierda, de todos los colores y sabores y de todos los sectores de la sociedad, ¿verdad?, para que aquí se haga un participativo de los problemas y necesidades prioritarias de cada comunidad. O sea, que nazca de la comunidad, que el gobierno nazca de la comunidad,
y que en la campaña también se ejerza un gobierno, participará a encontrar las causas de cada uno de estos problemas y las soluciones, que esas soluciones emerjan de la propia ciudadanía, que en el esquema y en el paradigma tradicional se considera que no saben, que la ciudadanía no sabe, cuando la ciudadanía tiene saberes que va acumulando, que ha acumulado durante muchos años, y que incluso en el modelo también contemplamos el fortalecer esos saberes de la ciudadanía, fortalecerlos, que la ciudadanía misma comience a generar nuevos saberes, nuevos conocimientos en torno a los problemas que vive y en torno a cómo se pueden ir solucionando. Esa es una parte, ¿no? Digamos, de que los brigadistas harían, ¿no? Habría una brigada que se dedica a eso, a lo que es la democracia participativa territorial, ¿no? Para atender las necesidades y problemas de la ciudadanía. Bueno, por otra parte, vamos atendiendo problema por problema. Por ejemplo, problema económico a nivel de las familias, o de la ciudadanía como tal, pero digamos dentro de la familia. ¿Cómo? Bueno, se les va a ir capacitando y asesorando, sobre todo asesorando, a cómo se puede emprender negocio familiar, o a cómo se puede emprender un negocio que sea más allá de la familia o varias familias, pero digamos negocio familiar, y si ya lo tienen, cómo se puede ir mejorando este negocio para que las familias puedan ir en este mercado que vivimos en el neoliberalismo. Se está supuestamente trabajando para superarlo, pero vivimos en él. Falta mucho todavía para desbancar al socialismo, al neoliberalismo. Pero bueno, pero que por lo menos aprendan a competir mejor, incluso a competir con los más grandes. Porque el problema que tenemos básicamente es, lo que se ha dado en este neoliberalismo salvaje, es que los más hábiles en cuanto a mercado, en cuanto a competencia, han ido acumulando más poder y han ido formando monopolios, oligopolios, monopolios, ¿no? Que hacen que el mercado opere a su favor. Entonces, en ese proceso se han ido eliminando muchas empresas, se han ido quebrando muchas empresas, porque los monopolios, los oligopolios, los exprimen, ¿no? Por ejemplo, los Walmart, o sea, las grandes cadenas comerciales, automercados y demás, bueno, pues exprimen a los proveedores, que son pequeños y medianos, ¿no? O sea, digamos, les ponen plazos de pago larguísimos y a precio, los ponen a competir y los precios son muy bajos, entonces los van ahorcando. Las micro, pequeñas y medianas empresas, algo que yo considero que en este gobierno, en este sexenio, lo que ha pasado es que no se les ha atendido adecuadamente. No ha habido una política expresa, pues, para apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces están a merced de los grandes capitales, de los grandes monopolios que las arrasan. Entonces, el candidato con sus brigadas trabajaría para ir fortaleciendo a este gran sector, que representa el 98% de las empresas del país, 98% las micros, pequeñas y medianas, y emplean alrededor del 60% de la fuerza productiva nacional, y están descuidados. Hay que trabajar para ayudarles a irse defendiendo de estos tiburones que son los grandes monopolios, que se los comen, y que el gobierno lamentablemente aquí no se le ha puesto la atención que se merecen, ¿no? Y lo digo porque yo mismo he trabajado con ellas, con muchas micro, pequeñas y medianas durante muchos años como consultor, y había programas justamente de apoyo con ellas, de apoyo a ellas, contratando consultores, que nos ha dejado fuera, o sea, no nos contratan. Esos programas se han ido eliminando. Bueno, entonces, ese es un campo en que se les puede apoyar a las empresas. El candidato que se ocupe de eso, tenemos con qué hacerlo. Él se apoyaría en un equipo, por eso se le da una aportación, el INE le da su aportación financiera, y aparte, pues él tiene sus patrocinadores, cada candidato. O sea, ese dinero, en lugar de gastárselo en propaganda electoral, ¿verdad?, en letreros, pues digamos, los espectaculares, y en el bla bla bla,
de estar ofreciendo y mareando al pueblo, ¿verdad? En la televisión, en las redes sociales, que gasta un dineral en las campañas electorales, ¿ya? Es un dinero que se pierde, y que el candidato que tiene la mejor campaña electoral con este enfoque pues de marear a la gente para que voten por él, no tiene la capacidad para gobernar. Ninguno tiene la capacidad para gobernar, ninguno, ni los de un lado ni del otro lado, no la tienen, porque los problemas, como les comentaba, se han ido acrecentando con el tiempo, se han ido agrandando con el tiempo, las causas de los problemas no se están atacando en su verdadera dimensión. Los problemas, la pobreza, la inseguridad, y así todos esos grandes problemas de la salud y de todo, se han ido acumulando, se han ido agrandando, se han ido consolidando las causas. Entonces ya tienen una fuerza inercial que, por más que trate de tenerla o de contrarrestarla, no puede lograrlo, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad pública se está manejando hasta ahora enfrentando a los delincuentes. Y las causas que, por ejemplo, en este gobierno se están atacando, algunas causas, tibiamente, que es dar becas a los estudiantes, ¿no? O sea, atender el problema de los ninis para que no se incorporen a las filas del narcotráfico, es una parte, una atención a una causa, pero es mínimo. O sea, podemos hacer una lista inmensa de causas de la inseguridad que no se están atacando. Bueno, entonces por aquí la dejo, creo que más o menos ya expliqué un poquito la introducción a lo que es esta propuesta que yo presento a la sociedad para ver pues si puede prosperar, ¿no? Bueno, Rómulo, gracias. Bueno, acá con el doctor Juan, me gustaría preguntarle, que pues nos va a seguir aquí comentando sobre coyuntura electoral. Pues en este caso, lo que queda pendiente del gobierno, ahora, bueno, el presidente dice que son áreas de oportunidad. Sería esa una especie también de, pues ir añadiendo ahí, ¿no? Ir a lo que traes como candidato, ¿verdad? Y el proyecto que están haciéndole, en este caso, a Claudia Sheinbaum, añadir, diríamos, los pendientes que quedaron por ahí, sea concluir o algunos a lo mejor hasta iniciar. Quiero decir con esto también, la pregunta va como que, ¿qué tanto ayuda, ¿no? Al nuevo candidato estos pendientes de decir voy a retomar esto? O sea, no a cambiarlo como cuando es un partido de oposición que dice, pues esto no lo hiciste bien, yo lo voy a hacer bien. No, sino, bueno, quedaron por ahí algunos pendientillos que no nos dio tiempo X. Esto ayuda a que el candidato pues tenga ahí esas áreas de oportunidad para concluir lo que se quedó ahí sin hacer, o cómo va esto. Y pues que también, si es posible por ahí, nos comente sobre qué son los títulos de tus libros que has podido pues realizar, para también tener idea pues de qué escribes, y a lo mejor que de pronto nos puedas compartir por ahí, ¿no? Esta información que creo que es importante, es valiosa, esto de saber cómo funcionan las coyunturas electorales, las candidaturas y demás. Por favor, Juan. Sí, muchas gracias. Y, a ver, yo creo que esto que narras o te refieres con áreas de oportunidad. A ver, quisiera explicar una cosa. El gobierno de López Obrador, básicamente, creo yo, se ha dedicado a atender asuntos que yo llamaría de carácter material, necesidades fundamentales de la sociedad, como es el ingreso de grandes grupos de la sociedad. A mí me parece importante que, a pesar ya de la pandemia, haya habido una reducción en la pobreza, ¿no? Porque esa es la preocupación, que no podemos vivir, ¿no?, con un
enorme cantidad de pobres. Además, el planteamiento general de la consigna es por el bien de todos, primero los pobres. O sea, eso tiene un sentido que hay que... Pero esto ha sido una cuestión básicamente material. Yo tengo la impresión, ¿no? Y es un poco de la experiencia que se vivió en la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, digamos, como segundo jefe de gobierno, como siguiente jefe de gobierno, de que hay otro tipo de planteamientos y de problemáticas que no solo son materiales, ¿no? En las demandas que hay hoy en la sociedad, ¿no? En esto que llamaba yo las diferencias, ¿no? Pues hay una cuestión que tiene que ver con lo que se puede decir lo posmaterial, ¿no? Derechos humanos, cuestiones ecológicas, ¿no? Demandas de grupos minoritarios, ¿no? Que, bueno, se han venido atendiendo, pero hay otro tipo de cuestiones que deben atenderse en todo el país, ¿no? Cuando la propuesta ¿no? es hacer el segundo piso de la transformación, me parece bueno, que están pensando en eso, ¿no? ¿Qué se pretende hacer con eso? Y yo creo que lo único viable, ¿no? es a partir, como decía Rómulo, de consultar a la ciudadanía qué tipo de problemáticas hay que abordar, hay que resolver, ¿no? Hay que atender, ¿no? Sobre todo. Y yo pienso que muchas cosas tienen que ver con la convivencia. A mí, con la convivencia social, ¿no? A mí, una de las cosas que me llamó la atención el discurso hace unos días de la doctora Sheinbaum es que hay que avanzar en la democracia. O sea, ¿qué está diciendo con eso? Bueno, que la democracia no debe reducirse al voto, ¿no? La democracia tiene que ir más allá de la cuestión meramente electoral, ¿no? Tiene que ir, ¿no? a la democracia en todas las relaciones sociales posibles, y que ahí tenga que ver con las decisiones colectivas, ¿no? Que la gente opine, ¿no? La sociedad puede tomar malas decisiones, o sea, sin duda, pero cuando se den cuenta de una mala decisión, pues la van a corregir. O sea, no creo que haya ningún problema por eso. La sociedad corrige, ¿no? Y yo creo que hay cosas, ¿no? que tienen que ver con otros sectores sociales. Por eso es como el pleito, esto claro, dicen, es que pareciera que el presidente López Obrador está en contra de las clases medias, ¿no? Yo no creo que sea eso. Simplemente dice que está en contra de las clases medias aspiracionistas. Pero hay demandas de las clases, los sectores medios, ¿no? Yo diría sectores medios porque hablar de clase media no es posible porque son muchas cosas, ¿no? Yo hablaría de sectores medios que están demandando, que quieren, ¿no? que se atiendan sus problemáticas, que a veces son problemáticas prácticamente inmediatas, ¿no? O sea, muy cercanas a su propia realidad, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con los niveles de ingreso, ¿no? y que tiene, a veces, ya no digamos, en esta medida no es un problema de pobreza, pero es un problema, ¿no? Bien lo decía Rómulo, ¿no? Hoy los Oxxo, ¿no? están desapareciendo a las tienditas del barrio, ¿no? A los abarrotes, ¿no? Porque es una competencia, ¿no? Desleal, tal vez, ¿no? Es muy difícil para una persona que tiene una pequeña tienda de abarrotes enfrentarse ¿no? a un monopolio, porque finalmente Oxxo, el 7-Eleven, son grandes cadenas, ¿no? Que yo no estoy en contra de que existan, creo que es ayuda, ¿no? a que estén presentes, pero ¿cómo se le hace para permitir que sobrevivan, ¿no? y se desarrollen los pequeños tiendas de abarrotes? La gente quiere dedicarse a eso, ¿no? O sea, es su tienda y de eso ha vivido durante muchos años y tiene todo el derecho de vivir, ¿no? de su forma de vida, pues, ¿no? Y además, bueno, vivir detrás del estanquillo es durísimo, porque es entregar la vida a eso, ¿no? En los Oxxo vemos empleados,
Qué bueno que le dan trabajo a los muchachos, eso no está mal, eso es correcto, ¿no? Y le dan trabajo a mucha más gente en la distribución de mercancías, ¿no? Pero, bueno, esas tiendas, digamos, de conveniencia, el problema es cuando empiezan a hacer la competencia desleal en contra de las demás tiendas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, el problema de la, digamos, de la democracia, que es un poco de lo que yo hablo en mis libros, ¿no? O sea, de dónde está la democracia y qué tipo de democracia estamos viviendo. Porque, en efecto, antes las campañas eran muy largas, ¿no? Empezaban en septiembre y terminaban en julio, ¿no? Ahora no, ahora las campañas son de 2 meses, de 3 meses. Porque lo que se utiliza ahora son fundamentalmente los medios de comunicación. Y hoy en día lo que estamos viendo, ¿no? Tengo unas alumnas que están muy interesadas en investigar en este momento la función que tienen las redes sociales, ¿no? Que son fundamentales para el aprendizaje político de la ciudadanía, ¿no? La gente se está enterando de muchas cosas a través de redes, ¿no? Nosotros estamos todo el día en el WhatsApp recibiendo información, ¿no? O sea, y mucha gente expresándose en el Facebook, ¿no? Y ahí siento que hay una forma, con sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones porque a veces es la comunicación solo de un lado y no hay interacción. Entonces, yo hablo en mis libros, bueno, en unos libros es sobre la democracia, ¿no? Y sobre todo cómo se desarrolló, digamos, todo este proceso de transición. Y en el último libro, yo lo que me enfoco es fundamentalmente al sistema de partidos, ¿no? Que existe una gran confusión, porque a veces muchos dicen que hablan del sistema de partidos, pero nos hablan del conjunto de los partidos, ¿no? Hablar del sistema de partidos es hablar de las interacciones que hay entre los partidos políticos, ¿no? Cómo se confrontan, cómo luchan, ¿no? Cómo disputan el voto, ¿no? Ciudadano. Esto, y bueno, hay una serie, digamos, de formas de medir esto, ¿no? Y que es lo que yo trato de hacer para explicarnos, ¿no? El fenómeno de la nacionalización, el fenómeno de la volatilidad electoral, el fenómeno de la competitividad electoral, o lo que se conoce como el número de partidos, o cuántos partidos hay realmente, ¿no? O sea, nosotros a veces decimos, es que hay 7 partidos, hay 8, ¿no? A lo mejor solo hay 2, ¿no? O 3, ¿no? En la realidad, ¿no? Que son los que compiten, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cuántos. Y bueno, con la idea de analizar hacia dónde va el sistema de partidos en México. Eso es para mí lo más importante. Hacia dónde. Yo por eso decía desde la primera intervención, hablaba de esta competencia bimodal, ¿no? O sea, son 2 grandes fuerzas, ¿no? Ojo, no es que esté, digamos, simplificándose el sistema de partidos, no, los partidos están ahí, y qué bueno que esté el PRI, el PAN y el PRD peleando por un lado, ¿no? Qué bueno, porque a final de cuentas ya sabemos de qué lado están, ¿no? Pero no van a desaparecer, ¿no? El decir PRIAN es una forma peyorativa, porque finalmente es uno y otro, ¿no? Y creo que igual los demás, que los partidos deben conservar su identidad, ¿no? Los partidos deben, ¿no? El Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Morena, todos deben conservar. Pero eso no es, digamos, impedimento para formar coaliciones, ¿no? Donde hay, digamos, cosas en común, ¿no? Cosas en común que quisieran tener unos con otros, ¿no? Y que yo creo que, bueno, hay 2 proyectos, insisto, hay 2 proyectos de nación que vienen en la disputa electoral. Esa es la coyuntura electoral, la disputa por el proyecto de nación. ¿Qué proyecto de nación queremos los mexicanos? ¿No? Pues unos que van a querer uno, otros van a querer otro. Los neoliberales están muy claros que tienen, ¿no? Y hay otro apoyo popular que no quiere ese proyecto, ¿no? Que desde luego, yo cuando digo el error de la derecha es pensar
el punto de tensión es democracia autoritaria. Ellos hablan de un gobierno autoritario, hablan de un gobierno represor. Y yo salgo a las calles y no veo tanques, ya, no veo esas cosas, ¿no? Digo, ¿dónde están los policías reprimiendo? No, entonces el equivocar el conflicto, el punto, los lleva a perder. Mientras ellos lo que no quieren, ¿no?, decir es cuál es realmente su proyecto, ¿no? O sea, tienen que descarar, digamos, su proyecto de nación que quieren. Y no lo quieren decir porque saben que es un proyecto que beneficia a unos cuantos, ¿eh? Por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí van las cosas, ¿no? Entonces no lo quieren decir, ¿no? Pero los otros sí lo ven de esa manera. Es un proyecto que además es un proyecto fracasado en este país, que la gente no quiere. Y no quiere volver a ese tipo de proyecto neoliberal, ¿no? Que no sé, que en realidad es puro pesimismo. La ciudadanía, la gente está como triste, ¿no?, opacada, ¿no? En cambio, en este momento yo siento que la gente está contenta, ¿no? Yo digo, un poco para terminar, para darle la palabra a Rubén, que en este momento, ¿sí?, en México están pasando muchas cosas, ¿no? Y eso a mí me da gusto, ¿no? Que pasen cosas, ¿no? Y para bien, ¿no? Que haya trabajo para la gente, que la gente esté motivada, que viviendo, ¿no? Porque la mayoría de la gente está preocupada por lo que le pasa de manera cotidiana, ¿no? Se habla mucho de unos dicen que la polarización en la sociedad. No es cierto, la polarización es entre los políticos, ¿no? Ahí se nos da la polarización. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, no sé qué, ¿no? En todas las familias yo lo veo, ¿no? Unos están con un proyecto, están con el otro, ¿no? Pero bueno, se discute, yo diría que hasta alegremente. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues sí, muy buena la participación. Y bueno, una pregunta acá para Rómulo. Bueno, nos comenta aquí de este proyecto que él trae. Estamos, diríamos, ya en la antesala de las, digamos, pre-campañas. Entonces, es, digamos, buena idea, pero bueno, mi idea siempre ha sido que pues no es así como, o sea, sería un poco esto, el candidato, como dice, ¿no? Pues va a trabajar estas grupos para ayudar a la gente, en fin. Yo creo que esto, pues, por ejemplo, en este caso, sería oportuno trabajarlo para las siguientes candidaturas. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, caeríamos en lo mismo, ¿no? Bueno, con todo respeto, no una percepción mía. Ahorita, vamos a suponer, alguien retoma este proyecto de los candidatos, en fin, o se crea un nuevo partido X y empieza a funcionar así. Entonces, obviamente, pues no puede haber resultados que validen la participación o la postulación de un candidato, ¿no?, de los grupos sociales, sino que tendría que ser un trabajo que a lo mejor ahorita pues se tomara en cuenta, y yo me iría que pues serían los partidos políticos ya existentes. Creo que no necesitamos más partidos políticos, porque pues muchos se van a hacer partido político o a los partidos políticos pues para vivir de eso y no trabajar, ¿no?, ni políticamente ni de ninguna manera. Entonces, creo que lo que menos necesitamos en México son nuevos partidos políticos. Necesitamos partidos políticos ya existentes, que bueno, pues si están mal, pues a corregir, ¿no?, los errores. Y en este caso, bueno, si se toma este proyecto, pues que se haga un trabajo de las personas interesadas, o sea, por tener algún puesto de representación popular, y pues empezar a trabajar para que haya resultados, y cuando vengan las siguientes campañas, que pudiera ser dentro de 3 años, en elecciones intermedias, pues bueno, ya tienen resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentan, ¿no?, pues la economía, que también es la base, ¿no?, pues de cualquier sociedad. El otro día que tuvimos una entrevista, que vamos a ahondar en el tema de cooperativas, bueno,
a formar grupos cooperativistas, aparte de las pequeñas, medianas y grandes empresas, atenderlas, pues también crear la conciencia, ¿no?, del cooperativismo, que creo que eso nos ayuda para todas las áreas de nuestra vida, el tener esa conciencia de vernos, como también por aquí ya lo hemos mencionado, en una mesa de análisis de salud mental, pues vernos horizontalmente, ¿no? No ni de nosotros estamos abajo y tú arriba, o viceversa, estoy arriba y tú abajo. Entonces, sí es interesante, pero bueno, ¿cómo ves, Rómulo, añadirle esto que sea un trabajo con, no sé, 2, 3 años antes para que ya lleve el candidato o en la misma gente postule, ¿sabes qué? Yo te quiero a ti de diputado federal, de senador, de alcalde, de presidente, de gobernador, X, y que haya esa real participación ciudadana, y que esa democracia, pues lo queremos saber porque él nos apoyó en esto, y es un hecho que mejoramos, por ejemplo, nuestra economía, o pues en el tema de salud, ¿no? Pues también interesarse por qué problemática por ahí, digamos, de situación psicológica está generando algún conflicto. Entonces, la salud, la educación, en fin. ¿Cómo ves, Rómulo? Y bueno, a ver qué más nos platicas, por favor. Bueno, al respecto, hay una agrupación política que se llama Alternativa, cuya coordinación de capacitación y asesoría está a cargo de una persona que fue alumno mío hace muchos años, ¿no?, en la UNAM, porque yo pues he trabajado, sigo trabajando, imparto diplomados, también coordiné por un área de impartición de cursos y diplomados de actualización, para actualizar a los profesionistas y profesionales en diferentes áreas, sobre todo en lo que es planeación estratégica. Entonces él me invitó a esta agrupación política que apenas pues está lanzando ahorita, digamos, con candidatos independientes, ¿no? O sea, no es un partido político, es una agrupación política. Seguramente más adelante, no sé si se animen a conformar un partido. Bueno, pero entonces el tema es que ellos me han solicitado justamente la impartición de este modelo, pero en forma de diplomados, para que luego con 3 diplomados o 4 diplomados podamos ir constituyendo una maestría avalada por la UNAM, ¿sí?, o por otras instituciones pues, que pudiesen interesarse en impartir estos conocimientos a su población objetivo. Entonces ya tenemos eso, o sea, entonces eso lo vamos a empezar a aplicar desde ya. Estamos pensando comenzar en octubre la impartición de un primer diplomado que se llama Diplomado en Liderazgo Político Estratégico y Campañas Políticas y Campañas Electorales Demostrativas. Entonces eso ya, la idea es que ya se aterrice, ¿no? Y que efectivamente, como tú dices, se contempla una serie de programas, y como decía ahorita Juan, ¿no?, el doctor Juan, que abarcan, además de la parte material, o sea, la parte, digamos, económica, de dinero, pues, de que, por ejemplo, en este gobierno, como les comentaba ahorita, pues, se ha tratado de redistribuir el ingreso, cosa que es muy buena, sobre todo a nivel, bueno, en este caso, como les comento, ¿no?, que impuestos, corrupción, simplificación del Estado, o sea, se han ido eliminando una serie de áreas que se consideran superfluas, etcétera, etcétera, y todo esto va a los sectores marginados. Y se ha logrado un avance todavía muy precario, a mi gusto muy precario, pero importante, de lo que es la disminución de la pobreza aquí en México. En otros países se logran avances más grandes, se han logrado más. En Brasil se redujo 30 millones de pobres en los tiempos en el primer gobierno de Lula, por ejemplo. En China se dice que Xi Jinping ha bajado 800 millones de pobres, han pasado a la clase media. Entonces, decir aquí en México, bueno, hemos disminuido la pobreza en 5 millones, o hay uno que dice en 8 millones, digo, todavía es muy modesto, ¿no? Pero es importante porque se está viendo un avance que no se había dado antes, ¿sí?
Esto no lo pueden exhibir los neoliberales, porque al contrario, ahí se aumentó significativamente la pobreza, ¿verdad? Y que en este gobierno sí se ha ido avanzando ahí. Pero falta mucho en la parte que dice, no solamente material, sino también, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? La parte de, bueno, formar cooperativas, que sí tiene que ver como material, pero también tiene un aspecto de la solidaridad entre la gente, ¿no? Ese es un tema que nosotros tenemos que fomentar, construir solidaridad en la sociedad. Esto deben hacer los candidatos. Tienen que hacer eso, señores. No nada más el bla, bla, bla y ofrecer. Hay que actuar. Hay que educar a la sociedad. Sí, la sociedad tiene que saber cómo se resuelven problemas. Y para esto, el modelo que tengo ayuda a eso. ¿Cómo se estudia un problema? ¿Cómo se procesa un problema? El problema de la inseguridad pública, que es complejo, ¿no? Y que con el paso del tiempo se hace más complejo. La pobreza, complejo. Con el paso del tiempo, más complejo. Y los políticos no se ponen a la altura de esa complejidad. No saben manejar la complejidad. Morena, por ejemplo, está haciendo algún proyecto innovador, digamos, porque ellos están formulando un proyecto de nación. Están trabajando un proyecto de nación. Eso es una novedad. Eso es espectacular, ¿no? O sea, es un avance importante. Pero, con respecto a lo que yo ofrezco, tiene un alcance mayor que ese proyecto de nación, que yo lo alabo, ¿no? Pero le falta. ¿Por qué? Porque lo están trabajando con militantes de Morena. O sea, es muy bueno, pero muy poco, porque no, la sociedad no se reduce a la militancia de Morena, ni a la militancia del PT, ni el Partido Verde. Son los que están haciendo el proyecto de nación, que es muy bueno, como les comento, ¿no? Es novedad. Pero es necesario incorporar a los otros actores de la sociedad. Porque si bien es cierto, bueno, Andrés Manuel ganó con creo que el 53%, ¿verdad? 30 millones. 30 millones de... Pero pues queda una población que no votó, bueno, que votó por otros o que no votaron. La mayoría no votó. La mayoría de los 90 millones votaron, dejaron de votar como 30 y pico millones, que es un poquito más que lo que sacó Andrés Manuel. Se fue el 60%. Exacto. 40% no, es el Mírate, es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta agrupación política que digo se enfoca a esa población que no cree en los partidos, ¿sí? No cree, ¿no? Ni en, bueno, exactamente, no cree en los partidos ni en los políticos menos, ¿no? Bueno, lógicamente están totalmente descalificados. Bueno, entonces el tema es elevar el nivel, la calidad del político, elevarlo. Está muy bajo, señores. No se dan cuenta de que los problemas ya lo rebasan. No saben gobernar, ese es el tema. Y no saben gobernar, menos saben gobernar con la ciudadanía. Y hablan de democracia participativa. Y sí lo dice Morena. Es quien habla de democracia participativa. Es muy bueno el discurso. Y en América Latina se viene hablando de eso. Pero no saben ejercer una democracia participativa, donde la toma de decisiones, en la toma de decisiones participe la ciudadanía, participe. No sabe, bueno, Andrés Manuel dice que es sabio, que la ciudadanía es sabia, que el pueblo es sabio. Entonces, si es sabio, ¿por qué no participa en las decisiones de gobierno? Digo, no es que sea tan sabio, ¿no? O sea, tampoco nos engañemos. Pero bueno, pero si de alguna manera sí sabe, si está preparada. Pero hay que prepararla mucho más. Y en este modelo se les capacita a los brigadistas para que capaciten a la ciudadanía en cómo se procesa un problema. Es decir, un problema se manifiesta, por ejemplo, en pobres, ¿no? Pobre. Pero entonces hay que buscar las causas de esa pobreza. Y esas causas hay que buscarlas a profundidad. No vamos a topar que se trata del modelo neoliberal. Esa es la causa profunda, el modelo de sociedad en que nosotros cohabitamos, coexistimos, el modelo neoliberal, comandado por un imperio que afortunadamente está ahorita empieza a caer porque emerge el grupo BRICS, ¿no?
países emergentes que le están quitando poder al imperio capitalista y por tanto al neoliberalismo. Pero bueno, eso tarda, no es tan rápido. Entonces, bueno, el tema es el siguiente, digamos un poquito. En ese sentido, contemplamos también lo que es la parte de no material, es por ejemplo, un grupo de brigadistas se va a enfocar, ya decía, ¿no? La parte, digamos, económica, claro, digamos que material, pero con un enfoque de solidaridad, ¿no? Okay. Otra parte sería la parte de la salud. Nosotros tenemos al alcance una serie de terapias alternativas que son muy económicas y que no se manejan porque el mercado no las admite. ¿Por qué? Porque no son rentables, pues, o sea, no se cobra como cobra la medicina alopática, la homeopática, que cobran carísimo. Entonces no es negocio, pero sí se puede, sí es popular, pues. La idea es dar salud, tanto física, mental y emocional a la ciudadanía. Entonces se les habilita para que den esta salud, ¿no? Sin costo a la ciudadanía, lógicamente no paga nada. Entonces se le da esta salud, digamos, sin costo, y aparte de médicos alópatas también, que solidarios con la sociedad, que también participarían en esto. Además, hay una área de brigadas que se enfoca a lo que es el amor y la armonía familiar. Es un tema el cual no se atiende adecuadamente. El neoliberalismo ha destrozado a las familias, o sea, a muchas familias, ¿no? Lo decía Andrés Manuel hace poco, pues, de que efectivamente que el tejido social se ha roto en muchas familias. Yo tengo familias, que la familia está rota, los hermanos se odian a morir por herencias. O sea, por dinero, pues, porque en el neoliberalismo el Dios es el dinero, o el dinero es el Dios. Y el mercado, como dicen, no, el mercado y tal. Pero eso destruye a las familias, destruye a la sociedad, y es lo que los neoliberales, la derecha, digamos, ¿verdad? En este caso, pues no sé si es que no tienen visión para ver, o su visión es tan escasa, pues, para reconocer que lo que hicieron en el pasado fue un desastre, y que por eso en el 2018 se votó en contra de ellos, por ese desastre, y que ahora lo quieren retomar y quieren revivir, ¿verdad? Con una candidata, por ejemplo, verdaderamente triste, lamentable, ¿no? Pero bueno, o con X, es que no tienen opción. El problema es que no tienen opción. Entonces quien habla es estridente y maneja un discurso popular, porque ahora también se venden imágenes. No, que es indígena, no, que es ciudadano, no, que no sé qué. ¿Sí? Y eso en América Latina, o sea, no nada más es un formato del imperio para poder nuevamente meter el neoliberalismo. Esto es lo que está pasando. En Venezuela, por ejemplo, es Guaidó. Y Xochitl es la Guaidó venezolana, la mexicana, pero. ¿Ah? En Perú, la Dina Boluarte, que entró, imagínate tú, la de Fujimori, sí, la Keiko, imagínate tú. Son gente que lo que tiene es basura en la cabeza, y sin embargo, arman un proyecto para colocar esa imagen y esa verborrea que tienen en la mente de mucha gente y que lamentablemente le creen. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona, a la Xochitl, que es una mitómana, muy hábil, porque mitómana, pero con mucha habilidad, porque la gente miente y la gente le cree. O sea, yo puedo citar muchas cosas, bueno, muchas veces ya sabemos, ¿no? Tantas mentiras que ha dicho y mucha gente le cree. O sea, tiene habilidad, pero es un formato, es una fórmula que se ha aplicado. Así pasaba, por ejemplo, con Guaidó, reunía mucha gente, era mucho más que nosotros, muchísima gente, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue un muñeco, pues, del imperio y que se cayó, porque estaba en Miami y que está metido, no sé. Bueno, a lo que voy es que hay que elevar el nivel, la capacidad y el nivel de responsabilidad y la credibilidad de los políticos. Y en estas campañas electorales hay que cambiar el enfoque, señor. Ya no podemos manejar campañas peleándonos los unos a los otros. Hay que resolver problemas y demostrarle a la sociedad
que yo sí puedo resolver problemas, que sí puedes votar por mí, porque yo te ofrezco un proyecto de nación, ¿verdad? O de alcaldía, o de gobierno municipal, o gobierno local, o gubernatura, o lo que tú quieras. Yo te ofrezco algo que verdaderamente resuelve tus problemas, y te lo demuestro en la campaña, no con el bla, 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 que te lo voy a cumplir ya que llegue al poder. No, señor, demuestra en la campaña. No se puede, no, señor, ¿para qué tienes cabeza? No tienes cabeza, no tienes cerebro, tienes que ingeniarte. Nosotros te damos las herramientas, nosotros nos dedicamos a eso, a enseñar a la gente a gobernar. Tenemos métodos de gobierno. Lamentablemente, bueno, puedo hablar mucho de esto, ¿no? No voy a extender. Lamentablemente las universidades han quedado rebasadas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que yo he trabajado ahí muchos años, ¿verdad? Lamentablemente se ha quedado rebasada. No enseña a la gente a gobernar, pues. Y el INE, ¿verdad? También está rebasado, porque el INE no te pide al candidato que tenga capacidad para gobernar, sino lo que le pide son firmas. Dame tantas firmas y ya te registro y te paso la lana para que te hagas tu campaña y vas a engañar. Tú haces lo que tú quieras, como quieras, aunque sea engañando, engatusando. Y si ganas, adelante, te damos. No, pero el INE debería tener un área. Debería primero romper el paradigma, pues es decir, desbloquearse mentalmente. Dice, oye, ¿cómo es posible que estemos habilitando o registrando a gente que no tiene capacidad para gobernar, chico? No sabe eso el INE, entonces debería exigirle al candidato que está habilitado, así como un trabajo, un empleo, porque le va a dar dinero, exigirle que tenga un candidato que está habilitado para gobernar, chico, o para ejercer una función legislativa, lo que tú quieras, ¿no? Exigirle eso el INE, pero el INE no llega a eso, sino firmas. Ay, señor, tenemos que rebasar o superar ese nivel de mediocridad de la política. Gracias, Rómulo. Bueno, diría yo, aparte de la capacidad del candidato, bueno, hasta delincuentes, ¿verdad? Son candidatos. Entonces, bueno, si se permite todo eso, y la verdad, pues también por ahí tenemos nuestros esqueletitos en Morena, desgraciadamente, no cantan mal las rancheras, pues sí es complicado ahí. Por favor, Juan, una pregunta, ¿está politizado el pueblo de México? Una, ¿qué nos dices ahí al respecto? ¿Qué tan politizado está? Otra, pues creo que nos haría falta una cultura electoral, pues también para saber cómo manejar precisamente estos temas, porque luego, bueno, pues nos conformamos con que, bueno, vienen, ¿verdad?, los buenos o los malos, y nos venden la idea que quieren, o sea, son más o menos la misma, pero pues es así como quien te cae bien. Y como vimos, por ejemplo, para el gobernador de Nuevo León, ¿verdad?, pues ayuda mucho pues las redes sociales, las benditas redes sociales, como dice el presidente, que pues luego no sé, creo que sean tan benditas, porque pues también afectan muchísimo. Por acá también tendremos nuestra mesa de análisis con medios de comunicación, manipulación mediática, que pues eso es lo que es ahora, como decías al principio, ¿no?, la forma de hacer campaña. Y sí afectan mucho, porque bueno, ya no nomás es que van, ponen su templete, te dan el discurso, ¿verdad?, te dan a la antigüita, ¿verdad?, pues ya te acuerdas, los acarreos, te llevan en camión, tu torta, tu refresquito, aplaudes como foca, te regresan, no sabes ni quién es el candidato, pero tú fuiste. Entonces sí, bueno, ahorita a lo mejor se modificó un poco la situación, ya no hay refresquito, ya no hay torta, pero sí todavía sigue habiendo acarreo. Por eso también la pregunta, ¿qué tan politizado está el pueblo?, ¿verdad? Porque no es lo mismo que como eres empleado, conseguiste el empleo porque andabas en la bola, la cargada, pues ya te metieron a trabajar y luego te sacan de tu trabajo para que tienes que ir al meeting, aplaudir, y pues es así como que así, o así, ¿verdad?, producto de gallina, porque pues no se puede de otra, está de por medio tu empleo, ¿no?
entonces tienes que asistir. Eso es muy diferente, ¿verdad? A ir por propia voluntad y que te caiga bien y te convenza el proyecto, el discurso, en fin. Por eso pregunto qué tan politizados estamos, que nos hace falta también nuestra cultura electoral. Y aparte, ¿qué hacemos? Porque bueno, acá está el proyecto, la comunidad pues tiene que participar, digamos ya informada, ya de alguna manera con algunas soluciones que les están dando, pero ¿qué hay de los plurinominales, verdad? Pues esos no tienen que salir a campaña, a darse el baño de pueblo ni a nada. Entonces, pues ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Qué opinas? Y por último, agobiándote, ¿qué es la alianza? ¿Qué es la coalición? Para tenerlo también claro que tendría dentro de la situación de cultura electoral, ¿verdad? ¿Cómo funciona, no? Porque nomás oímos, ¿no? Pues la alianza, la coalición, pero ¿sí sabemos o qué onda, no? Porque, por ejemplo, esto tan amorfo, ¿no? De que el verde está con Morena. Hello. Luego el PRD con el PAN y el PRI. Bueno, entonces, ¿qué onda, no? Con las coaliciones y las alianzas, ¿cómo funcionan? Si nos haces favor, Juan. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Abusando de ti. La idea de, las campañas, lamentablemente, se han reducido a imágenes, a proyecciones. Yo diría que la idea de que hay unos empresarios que hacen una oferta para ver qué ciudadanos la compran. Si fuera una cuestión de oferta y demanda, ¿no? En los hechos sí hay una oferta, ¿no? Y yo creo que la diferencia hoy en día es efectivamente que sí hay, digamos, una mayor politización del pueblo de México, ¿no? Eso es más que evidente, ¿no? Pero aquí yo quisiera entrar a entender y explicar una noción que generalmente genera mucho conflicto o confusión, que es la de no solo el populismo, sino el clientelismo. El clientelismo hay que distinguir dos cosas. Uno, hay un clientelismo que es una diada, digamos, de alguien que ofrece y alguien que compra, y simplemente por algo que me das a cambio de tu voto. Ese es un tipo de clientelismo, digamos, el clientelismo hacia el pasado. Pero hay otro tipo de clientelismo hoy en día, que es yo compro la oferta que me propone tal político o tal partido político y que me está ofreciendo un programa, ¿no? O sea, salidas, me está ofreciendo políticas públicas. Entonces, yo compro eso, ¿no? O no lo compro, ¿no? Compro la de uno y no la del otro. Entonces, hay que distinguir entonces en estos dos tipos de clientelismo, el que es meramente el que intercambio, ¿no? Dame tu voto y te doy casas de cartón, o te doy un tinaco, ¿no? Un tinaco está bien, ¿no? A cambio de un tinaco, tú dame tu voto, ¿no? Y así funcionan en algunos casos. Pero también hay otro clientelismo que es el que va detrás de los programas, de los proyectos, de las propuestas, de las políticas públicas, ¿no? La gente también dice, bueno, me ofrece esto, ¿no? Yo espero que la cumpla, ¿no? Porque luego efectivamente no cumple nada, ¿no? Es nomás de dientes para afuera, ¿no? Y no hay realmente una política, hay certeza de esa política. Entonces ahí es donde creo yo que te puede rebasar, digamos, esta cuestión de las meras proyecciones o de las meras imágenes, ¿no? A ver qué candidato tiene la mejor sonrisa, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando Cuauhtémoc Cárdenas era candidato y decían que era un tipo muy seco, muy serio, ¿no? Que por eso no, que querían. Después ya en su siguiente campaña apareció con una gran sonrisa. Okay. ¿No? Entonces, pues, eso no era, ¿no? Pero bueno, o nos tuvimos en un momento dado el candidato guapo, ¿no?
¿no? O tendremos a la candidata bonita, ¿no? No, eso sale sobrando, ¿no? O sea, lo importante es que haya esa discusión de proyectos de nación. Yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Bueno, me preguntas por las coaliciones. La coalición es una figura política que existe desde hace muchos años. Se manipula y se mueve y se regula de una manera. Hoy, por ejemplo, en México se habla de una coalición de gobierno. Pues, los teóricos, los politólogos dicen, ¿eso qué es? Las coaliciones se dan en los gobiernos parlamentarios, no se dan en los gobiernos presidenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente es el que tiene la atribución, ¿sí?, de proponer a su gabinete, ¿no? En una coalición parlamentaria, bueno, ¿quieres mis votos? ¿O quieres? ¿No? Pues, entonces vamos a hacer esto y esto, vamos a hacer un arreglo, una negociación. Sin embargo, los partidos, fundamentalmente los del Frente Va por México, ¿no?, ya hasta lo han llevado a la ley, ¿no? En el Estado de México salió la coalición, pero ¿cuál es lo que define la ley? Pues que el gobernador, que cada uno de ellos, o el presidente, que van a querer, proponga un gabinete y el Congreso se lo apruebe. O sea, esa es la coalición. Eso está, en un gobierno, en un régimen parlamentario, eso no existe. Simplemente se construye, ¿no? Y si no llevas este gabinete, pues no te doy los votos y va todo para atrás, ¿no? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en España, ¿no? Y se está dando una enorme coalición y para que surja la investidura, ¿no? O sea, el presidente de gobierno pueda lograr serlo, que necesita tener 176 votos en una primera opción, ¿no? Son 350 diputados. Entonces la mitad más uno son 300 de 276. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, que se pongan de acuerdo antes, ¿no? Hoy, por ejemplo, los catalanes, ¿no?, están diciendo, danos la amnistía, porque hay un proceso terrible para una serie de políticos catalanes que están fuera, ¿no? De hecho, hay un eurodiputado, sería un miembro del Parlamento Europeo, que es catalán, es diputado, pero no puede pisar España. No, es diputado por España, pero no puede pisar España. ¿Por qué? Pues porque hay un proceso en contra de él. Bueno, estos son arreglos que se dan, ¿no?, entre las fuerzas políticas. Claro, aquí ahora se han inventado eso de la coalición de gobierno. Pues sí, a lo mejor funciona. Para eso tendrías que tener una mayoría parlamentaria. ¿Para qué? Para que te acepten, ¿no?, ese gabinete que tú estás proponiendo. Y está ya en la Constitución, esa figura de coalición de gobierno. Está, ¿no? Y luego digamos, las atribuciones que tiene el Senado. En el caso mexicano es el Senado el que le da todas estas atribuciones. A ver, mucho de esto tiene que ver con la necesidad en México también de redistribuir el poder. Es compartir el poder, sería la palabra. O sea, ya no es posible que un político, un grupo o un partido detente todo el poder. El poder en este momento, para poderse construir bien y que avance, es necesario compartirlo. De repente, en el 2018 hay una elección y el presidente tiene una supermayoría. Y con eso, pues el presidente puede voltear a ver a la oposición y decirle, pues tú no participas aquí, porque no tienes fuerza. La fuerza la tengo yo. Pero en un momento en donde no se tenga esa fuerza, entonces se va a tener que compartir más el poder. O sea, y ahí empieza el asunto de la negociación, los acuerdos, los consensos, ¿no? ¿no? Y para eso, bueno, funcionan las coaliciones. Yo entendería las coaliciones como coaliciones electorales, ¿no? Me cuesta todavía mucho trabajo entenderlas como coalición de gobierno, porque el ser gobernador o
o sea, el presidente de la República, él es el que tiene las atribuciones de nombrar a su gabinete. ¿Y tú no me lo quieres nombrar? Bueno, pues yo voy a ver cómo, ¿no? Y le doy la vuelta y yo nombro, porque a final de cuentas, el elegido soy yo. Entonces, no es lo mismo que en un gobierno parlamentario donde el Parlamento nombra al jefe de gobierno. Porque entonces, igual que lo nombra, lo puede quitar. O lo que veíamos hace unas décadas en Italia, que era la ingobernabilidad, cuando un pequeño partido le quitaba los votos al presidente, el presidente tenía que cambiar de gabinete, porque no tenía ya el apoyo de la mayoría, ¿no? Lo que hay que construir es una mayoría. Y esa es un poco la idea de las coaliciones. Entonces, estamos experimentando algo que nunca hemos tenido, ¿no? Un gobierno de coalición nunca lo hemos tenido, pero se habla de eso, se presume que puede ser. Yo tengo mis dudas, ¿no? De que puede haber un gobierno de coalición en la medida que el que se elige es un presidente, y el presidente tiene una serie de atribuciones que no se las puede quitar, ¿no? Por más que lo pongan en la ley. Entonces no sé si esa respuesta sea suficiente. Nuestra cultura pues, electoral, ¿cómo ves que nos hace falta? Bueno, sí, yo creo que México tiene ya muchos años, ¿no? Que ha desarrollado una serie de procesos democráticos. O sea, elecciones vemos y el que gana, gana, ¿no? O sea, que hay juegos, irregularidades, sí las va a haber y siempre las va a haber. Los partidos siempre andan buscando cómo brincarse las trancas, ¿no? Ahí en eso no hay. Y ver cómo le hacen, ¿no? Porque decía Rómulo, bueno, es que el dinero, entonces métanlo para esto. No, es que el dinero lo meten para operar una elección, ¿no? Para pagarle a su gente que anda en la campaña distribuyendo, haciendo pintas, visitando casas. O sea, eso lo usan también, ¿no? Pero ahí es donde habría que insertar lo que dice Rómulo, que vayan con propuestas a la ciudadanía, no nada más con la carátula del candidato. Claro. Entonces, yo sí creo que la población sí está más preparada. Políticamente sí, pero está más preparada en términos de que no va a aceptar un fraude electoral. En México no puede haber un fraude electoral porque ya la ciudadanía sabe, ¿no? Quién ganó y quién no ganó. Yo creo que digo, cuando las votaciones son cerradas como de menos de 1%, entonces quién sabe qué pasó. Pero cuando se gana por 8%, por 7%, por hasta 6%, no hay problema, ¿no? El problema es cuando las elecciones son muy cerradas, ¿no? Que creo que en México debería hacerse, como en muchos otros países, volver a contar los votos abiertamente, ¿no? Y el resultado va a ser, ¿no? Pero sí, siempre está esto de compartir el poder. Yo recuerdo, ahorita me acordé, en el 2006, mis compañeros de la universidad dijeron, oye, pues ve a explicarles en Francia, allá a la ciudad de Grenoble, ¿qué pasó? Y tenemos compañeros ahí que quieren saber qué pasó, ¿no? Pero una señora en París, ¿no? Me decía, oiga, ¿y ya le ofrecieron algo a López Obrador? Entonces yo me di cuenta de las debilidades del sistema, ¿no? O sea, si tú, una lucha en donde es todo o nada, es terrible, porque te quedas sin nada y te vas 6 años fuera, ¿no? Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y ese político que no ganó no debería tener un espacio político también? Esa es la pregunta, ¿no? Como sucede en otros países, en donde el que no ganó, bueno, el secretario del partido que no ganó, se queda en el Senado, se queda en la Cámara de Diputados. Algo así debería haber. Sobre todo esto que yo llamaría las compensaciones, ¿no? Para el pueblo. Entonces, bueno, pero bueno, estoy tal vez imaginando un país que no es el mismo que tenemos. Un mundo maravilloso. Gracias, Juan. Bueno, te comento a ti lo de los pluri.
¿qué nos dices ahí? ¿Cómo se manejaría esto desde el punto de vista del proyecto? Pues sí, el candidato que sale por votos o que es postulado por la gente, bueno, y los pluri, ¿verdad? Pues ahí que ellos van así como gratis a colocarse y pues simplemente sirven a sus propios intereses y los de su propio partido, pero realmente pues se la llevan de muertito, ¿no? No necesitan ni salir a la calle, ni llevar propuestas, ni tener proyecto, ni prometer nada, pues. ¿Qué opinas ahí con esto del proyecto, Rómulo? Y pues con el INE, digo, aparte de una reforma también electoral, que pues sí urge, ¿verdad? Pues que hubiera también posibilidad de que fuera un poco más transparente, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, lo de los pluri, yo considero que es algo que ya debería haber quedado atrás. O sea, eso no tiene razón de ser, de existir eso, ¿no? Esas cuotas pues, que tú le das de compensación, ¿no?, a los partidos políticos, porque efectivamente, como tú dices, todos los que ejercen, sobre todo cargos públicos, en este caso en el área legislativa, tienen que trabajar con la gente para poder justamente coadyuvar a la superación de necesidades y de problemas. Eso es fundamental. Y el pluri, pues, no tiene que hacer nada. O sea, él queda totalmente exento, pues, gratis, prácticamente, se gana su lugar. Entonces, la verdad es que ahí para mí, es una aberración que se debería ya superar. Bueno, lo que comentabas tú se me hizo importante, la parte de qué tan politizado, ¿no?, está el pueblo, la sociedad. Sí, efectivamente, pues como dice Juan, yo creo que ha habido un avance muy importante en este sexenio en cuanto a eso, de la politización. Y en ese sentido, por ejemplo, la mañanera ha jugado un papel muy importante, ¿no? O sea, de politización, o sea, aunque no se maneja a lo mejor así, pero sí es. O sea, que la gente tenga más conciencia de la realidad, de cómo está la sociedad, de cómo se maneja. Claramente nunca se había hablado de esto, pues de que haya los conservadores, ¿no?, y los revolucionarios, o los transformadores. Entonces eso es nuevo, es novedoso, pues, para esta sociedad, y sí ha habido un proceso de politización por este mecanismo que yo recomendaría que lo hagan todos los gobernantes, incluyendo a nivel local, municipal. Deberían tener, si no su mañanera, bueno, no sé, su dominguera, o sea, por lo menos que haya efectivamente una comunicación más cercana entre lo que es el titular del Ejecutivo o del Legislativo con la sociedad que lo eligió. O sea, y que efectivamente, también como decía Juan, es fundamental ejercer esa democracia que tú dices, compartida o participativa. Es necesario ejercer esa democracia y hay que trabajar mucho, y la politización debería también enfocarse a esto, preparar a la ciudadanía, educar a la ciudadanía, ejercer la democracia participativa, que implica algo que no tenemos, manejar constructivamente las diferencias. O sea, nosotros no sabemos manejar las diferencias entre uno y otro. No sabemos manejarlo. Por eso es que justamente tenemos todavía el sistema de llegar al poder, entre comillas, a través de la competencia entre uno y el otro, con el que no coincide, con el que tiene diferencia, cuando realmente lo que está en primer término es la sociedad, y deberíamos nosotros, en pro de ello, manejar la diferencia con el oponente o con los oponentes. Entonces lo vemos insólito. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo vas tú a poner en una misma mesa, por ejemplo, para hacer un proyecto de nación, ¿verdad?, a Morena contra los enemigos, el Frente Amplio? ¿Cómo vas a hacer eso? Es inconcebible, porque nosotros la capacidad que tenemos hasta ahorita mental de entender la realidad
está limitada, o sea, entonces no sabemos manejar esa diferencia. Nosotros justamente trabajamos eso. En la planeación estratégica es fundamental, con el enfoque que yo manejo, pues, en el centro está primero los actores, ¿no? Eso es lo primero, vas a gobernar con actores. Los actores son los que van a gobernar, a co-gobernar. Y ahí entran de todos los colores y sabores, ¿verdad? Y tienes que saber manejar una realidad plural, ¿no? Y en diferencia. Nosotros, en el método que tenemos, de planeación estratégica versátil, del cual yo tengo escrito por el libro y demás, y de gobierno participativo, ¿verdad?, manejamos fundamentalmente esa diferencia. No se plantea un método de gobierno nada más con los que coinciden conmigo, que es lo que se ha hecho siempre, y todavía lo seguimos haciendo, ¿verdad? Claro, un poquito ahora más abierto, como yo les comentaba, porque se maneja con la militancia, en Morena, pues, que es algo más avanzado para México, es muy bueno, pero no sabemos hacer un proyecto de nación con los oponentes, con la oligarquía, por ejemplo, eso no se sabe, o sea, se ve insólito, imposible, ¿no? O sea, con los neoliberales, pues, y con toda la gente que está enajenada con el neoliberalismo, con toda esa gente que está enajenada con el dinero, y que por dinero es capaz de matar a su hermano, o porque yo digo, lo conozco, eso existe. Con esa gente hay que gobernar, con todos. Claro, hay que saber cómo concientizar a la gente. O sea, la parte de politización tiene que ver con la concientización. Porque aquí por ejemplo, Morena cuando empezó, ¿no?, lo hizo con la bandera de renovación de las conciencias. Bueno, varias banderas, ¿verdad? Como tú dices, primero por el bien de todos, primero los pobres. Eso es fundamental. Cosa que yo aplaudo, pues, definitivamente. Primero los pobres, que han sido marginados históricamente. Eso es fundamental, ¿verdad? Y por otra parte está la renovación de las conciencias, ¿no?, que Andrés Manuel lo ha mencionado en las mañaneras de vez en cuando. Ojalá que lo mencionara más. Pero eso es fundamental, la renovación de las conciencias. Y ahí lo tienen que trabajar todos, no nada más Andrés Manuel, no el presidente nada más, ¿no? Él es muy bueno, pues, digamos, en este sentido para lograr transmitir mensajes, porque habla un lenguaje muy entendible, muy accesible. Cualquier ciudadano lo entiende lo que dice. No te habla con palabras sofisticadas, no. Eso es muy bueno. Pero eso lo tiene que hacer Morena, en este caso Morena. Cualquier gobernante lo tiene que hacer. O sea, lo tiene que hacer a nivel de sus ciudadanía, de sus comunidades, cual todo tiene que hacerlo. Tiene que haber una comunicación y tiene que haber un intercambio de ideas para ir mejorando esa convivencia entre las personas, para ir encontrando cómo ponerse de acuerdo, cómo negociar en la diferencia, en el conflicto, pues. Tenemos conflicto, pues tenemos que saber negociar en el conflicto, que es lo que hacemos aquí en la planeación estratégica. Se trabaja el conflicto, porque es lo propio de los seres humanos. Y mientras nosotros sigamos en el conflicto, no vamos a poder avanzar como sociedad, y los problemas nos van a seguir rebasando, y no vamos a poder enfrentar los desafíos que tenemos actualmente. El mundo está cambiando, tampoco Andrés Manuel debería hablar más de eso. Bueno, Andrés Manuel, todos, lo único que lo hace es él. Bueno, hablar de lo que está pasando en el mundo, porque eso nos afecta. Lo que está pasando en el mundo es un cambio de paradigma, digamos, a nivel de los poderes geopolíticos, ¿no? En este caso con el grupo BRICS, que está mermando paulatinamente el poder que han concentrado Estados Unidos, Europa, Japón, el grupo de los 7. El grupo BRICS lo está superando en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar. Rusia tiene armas mucho más eficaces y de mayor alcance que Estados Unidos, por eso. Claro, la capacidad armamentística de Estados Unidos es inmensa. Bueno, pero ya no entremos en eso. Pero el tema es que eso nos afecta lo que está pasando en el mundo, tenemos que saber qué hacer, ¿no? Bueno, pues gracias. Gracias, Rómulo. Bueno, vuelvo a preguntar o a comentar.
qué tan politizados estamos, el pueblo, Sí. con lo de las, diríamos, campañas, en este caso de los medios de comunicación, por la manipulación que ejercen, pues las nuevas herramientas, ¿no? Twitter, más allá del Face, todo esto, que el Twitter, bueno, más que la mañanera, pues en el Twitter ahí hasta mundialmente, pues encontramos todo lo que dicen los gobernantes, los políticos y demás. Entonces, por lo de la politización, ¿cómo nos dejamos inducir? Nuevamente vuelvo al ejemplo del gobernador actual de Nuevo León, con aquello de los fosfo, sus tenis de la esposa, ¿no? Entonces, ahí viene pues esta parte que yo quisiera aquí resaltar, el doctor en ciencias políticas y para el maestro de estrategias, de planeación estratégica, porque pues sí dicen benditas redes sociales, pero también aguas, ¿no? Porque no creo que estemos luego tan politizados, ni con la mañanera, porque pues eso sería otro asunto, pero si nos dejamos llevar, o sea, el gran conglomerado social, la gran masa humana, pues se deja llevar mucho precisamente por estos medios, ¿no? Como Twitter y los otros, ¿verdad? Ahí vemos toda esta lluvia de pues pequeños, digamos como cortitos, así muy, muy pequeños, pero que sí impactan, ¿no? Y pues es lo que se nos mete, ¿no? En la mente rápidamente y se nos queda. Y de ahí dirigimos nuestro favoritismo hacia uno u otro candidato, incluyendo, por ejemplo, en el gobernador de Nuevo León, pues el asunto de que, bueno, si la esposa cae bien, ahorita como por ejemplo Xochitl con el tema de gelatinas, del indigenismo, de que pues también es trotskista, todo este rollo, bueno, aquella chica no necesitaba vender tanta idea, simplemente pues soy pobre, la pulserita que se me cayó, y, o sea, cosas muy, muy sencillas, diríamos, o banales, ¿no? Mis tenis, salí vestida de a lo mejor la Cenicienta, mira, en fin, este tipo de cosas, o las piernas, ¿no? Oye, no quiero que te vean las piernas. Entonces no tienen en veces nada que ver con política, pero influyen en la política, ¿no? En el gusto del ciudadano común, porque bueno, pues tenemos aquí académicos, pero pues penosamente si nos dejamos manipular con que Xochitl pues es como la Virgen María, ¿verdad? Pues sí decimos, wow, ¿no? ¿Qué nivel tenemos? La gran mayoría que nos dejamos manipular con tema de religión o con tema de, bueno, los tenis, o las piernas, etcétera. Entonces, esa es nuevamente la idea o la inquietud en tema de precisamente planeación de estrategia y de pues también ciencia política, cómo romper, ¿no? Con esta situación que básicamente es la que permea más en la sociedad con la actualidad. Por favor, Juan, si nos apoyas por ahí. Pensé que el tiempo había terminado, No. pero seguimos. Mira, en realidad, bueno, hablar de redes sociales es todo un tema muy fuerte, ¿no? Muy amplio. O sea, las redes sociales han venido ganando espacio cada vez más. La comunicación, sobre todo en más jóvenes, ¿no? O sea, hace unos años hablábamos de Twitter, ya no existe Twitter, ahora es una X, de Facebook. En realidad hoy están hablando de Instagram, de TikTok, ¿no? O sea, son otras plataformas muy novedosas en donde la gente está haciendo, digamos, expresándose. Entonces yo pienso que en mucho va a haber, ¿no? Una gran campaña en las redes sociales, porque ciertamente no podemos hablar de un solo candidato. O sea, efectivamente hay la competencia por la presidencia de la República, pero hay miles de puestos en juego. Claro. Va a haber miles de candidatos, ¿no? Que es donde se puede aplicar
explicar, precisar lo que nos está diciendo Roma. O sea, este proyecto no sé, de prácticas electorales demostrativas, ¿no? De cómo puede avanzarse en esta relación actores políticos con los ciudadanos, ¿no? De hecho, creo que hay un fuerte vínculo, ¿no? El grupo de trabajo en la universidad, tenemos una que llamamos áreas académicas. Unos trabajamos sistema político, pero nuestro referente es la ciudadanía, ¿no? Es la sociedad. Y otros que estudian la sociedad, su referente es el pueblo. O sea, no está desligado, está muy relacionado lo que es la política con la sociedad. Y yo creo que cada vez es más clara esta relación. O sea, yo no puedo entender la política si no encuentro a los actores sociales que están participando. A mí por eso me interesa estudiar en los partidos políticos, pero me interesa el voto, cómo se expresan los ciudadanos, ¿no? Y una de las grandes preguntas que los politólogos nos hemos hecho es ¿por qué los ciudadanos votan como votan? ¿O por qué votan así? ¿No? Entonces, puede haber muchas explicaciones, hay muchos paradigmas, ¿no? Hay varios paradigmas, hay quien es un paradigma, digamos, más antiguo, pensar que el voto es un determinante meramente social. Sí tiene mucho que ver lo social, ¿no? La ubicación social de cada persona, el estatus, ¿no? social de cada individuo, define mucho cómo votan. Pero también hay actitudes, porque cómo se explica que dos hermanos que tienen el mismo nivel socioeconómico estén, como dicen, agarrados del chongo a favor de uno u otro candidato, ¿no? Pues porque son las actitudes, ya son los sentimientos, ¿no? Y hay formas distintas de evaluar, ¿no? La política, ¿no? Cada quien tiene su a veces muy personal perspectiva. No, yo diría, hay un paradigma sociológico para entender las explicaciones, pero también hay otra parte que tiene que ver con la identificación, con las identidades, y finalmente también con la racionalidad. Pero cada quien tiene su propia racionalidad y por eso se expresa de esa manera o apoya a tal o cual partido político. Y tiene que ver con no solo pues con el nivel socioeconómico, ¿no? Hay otras cosas que también intervienen. Entonces, en realidad es como un híbrido, ¿no? Intervienen, ¿sí? La parte socioeconómica, interviene la parte de las actitudes, que mucho es la identidad, y interviene también la racionalidad del individuo. Cada individuo tiene su propia racionalidad. Y bueno, ahí es donde de alguna manera, digamos, se distingue, ¿no? Pero la pregunta siempre seguirá presente. ¿Y por qué votan así? O sea, ¿qué los hace a las personas decidirse por eso? Y bueno, en lo poco que se puede decir, bueno, es cierto, los jóvenes votan menos, solo votan la primera vez, cuando reciben su credencial de elector, para estrenar, ¿no? Pero después dejan de participar y después, con la edad, empiezan a ser más participativos. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, mucho es porque el individuo, las personas van adquiriendo responsabilidades, van adquiriendo compromisos. Y el ir a votar de alguna manera es apoyar al sistema para que se mantenga estable. A los jóvenes no les preocupa nada. Ellos se comen el mundo. Están pensando en otras cosas. Y si gana uno, gana el otro, dicen, realmente, ¿qué va a cambiar? Los jóvenes no tienen esas preocupaciones. O sea, si me adapto a este, me adapto al otro, pues no me importa, ¿no? Y a veces dicen, es lo mismo que A, que B, que Z, ¿no? Es lo mismo. Pero otras gentes no, la gente va madurando, digamos, a partir de los 35 en adelante, la gente empieza a tener con mayor preocupación en quién va a gobernar. Claro. Y
¿Y quién va a ser el responsable durante 6 años, Claro. ¿no? En este gobierno? Si las cosas van a seguir o las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces ahí es donde están, digamos, ¿no? Las diferencias. Ok. Los jóvenes sí se están relacionando mucho con las redes sociales, así, eso es muy claro. Y sí, desde luego va a haber una enorme campaña política a través de las redes sociales. Claro. O sea, eso es algo que ya no lo puede nadie dejar. Ningún partido político puede desentenderse de las redes sociales. Claro. Entonces, vamos a ver una campaña, si bien vamos a ver, porque acuérdense que los partidos políticos utilizan los tiempos del Estado, los tiempos del Estado para hacer campañas políticas, para sus campañas, ¿no? Ayer estaba viendo, era hoy en la mañana, estaba Boric, se llama el presidente de Chile. Estaba haciendo una exposición, de repente Gabriel Boric. me interrumpen a Gabriel Boric, ¿no? Un minuto, porque tiene que entrar, digamos, un comercial del Partido del Trabajo, ¿no? Entonces ya pusieron una banderita, se interrumpió el discurso porque el INE tiene los tiempos, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, están los tiempos en radio y televisión de los partidos políticos, eso lo van a seguir. Además son muy malos, ¿no? Nosotros vemos la publicidad, la propaganda es muy mala, generalmente es muy mala, ¿no? Repetitiva, o sea, con falta de imaginación, que sí tienen las redes sociales. En las redes sociales hay mucha mayor imaginación, ¿no? Y mucho más Es más dinámico. Creatividad. Exactamente, ¿no? Más que la creatividad es muy presente y un día hacen uno y al otro día hacen otro y otro y eso a la gente le gusta. Claro. Evolucionando y cambiando. Llámala. Entonces bueno, esto es lo que se me viene a la mente en este Claro, momento, claro. ¿no? Yo ya veía que por allá nos dicen, ya se acabó. No Tijera, importa. tijera. No. Está Y bien. creo que, bueno, vamos a hacer 2 programas en uno. Claro que Sí. Bueno, Juan, mil gracias. Pues ya Rómulo, si quiere comentar algo más. Y pues ya vamos a ir cerrando. Igual si acá quiere él, al final comentar un poquito de algo o hay alguna pregunta por ahí que alguien haya hecho de las personas que son muy pocas, pues alguna pregunta que quieran hacerle a los ponentes, por favor, Rómulo. Sí, de lo que comentas de la parte de los medios de comunicación, ¿no? Básicamente las redes sociales, ahorita se maneja mucho el YouTube, o sea, los youtuberos, como dicen por ahí, ¿no? Que muchos son, digamos, chayoteros, y otros que son pro AMLO o pro izquierda, ¿no? Está dividido, pues, digamos, los mensajes, los emisores, que información. Creo que ahorita hay un flujo muy grande de información sobre la política, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, mucho más. Eso es importante para de alguna manera que la gente tome más conciencia de lo que está pasando y conozca más de lo que es la política. Lo de la politización, nuevamente el tema, también yo veo lo siguiente, ¿no? Hay una guerra mediática, es decir, se esmeran y hay especialistas, ¿no?, contratados para esto, de cómo hacer, pues, de que la gente piense de una manera que me convenga. O sea, digamos, en este caso del que financia, pues, los medios, tanto las redes sociales como estos medios, los youtuberos y de otros tipos, incluso detrás de ellos hay financistas, muchas oligarquías están detrás de eso, por ejemplo. Y en este caso, ellos diseñan, pues, digamos, todos los mensajes para hacer que la gente capte el mensaje de un modo sesgado, convenga a sus intereses del emisor, a los intereses del emisor y del que le paga al emisor. Entonces, en ese sentido, también hay que tener en cuenta que en este proceso, digamos, de, entre comillas, politización, se está dando este tipo de fenómeno, pues, también que es nuevo también para México y para América Latina, ¿no? Para el mundo en general, en
exactamente, para el mundo. Es nuevo este fenómeno de la guerra mediática, ¿no? Manipulación. Manipulación mediática, es manipulación, son medios de manipulación, ¿sí? En Venezuela, por ejemplo, y en otros países de América Latina, donde ha habido una guerra mediática muy intensa, muy fuerte, pues bueno, y de todo tipo, ¿no? Una guerra híbrida que se expresa de muchas formas. Ahí se ve claramente cómo se ha estudiado mucho pues, este fenómeno de la politización, que es una enajenación mental, y que también ha surgido una figura que se llama la disociación psicótica. Es decir, produce un efecto en que la gente ve la realidad de un modo tal que siempre favorece a los intereses del emisor. Así lo que esté haciendo el emisor vaya en contra de uno, pero uno lo ve a favor. Y ve que, por ejemplo, la oligarquía es buena, vamos a suponer. La ve como buena, le ve beneficios, cualidades. El empresario, por ejemplo, es una figura ejemplar, ¿no? Que hay que seguir, los grandes imitar. Los grandes capitalistas resulta ser que son gente que tiene unas cualidades humanas que, bueno, que hay que seguir, que hay que admirar. Y eso permite mantener el sistema, ¿no? El liberalismo justamente se ha mantenido gracias a este tipo de manejo psicológico masivo a toda la sociedad, donde la gente ve, digamos, este tipo de figuras, y también se valen de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en las campañas ahorita estamos viendo, ¿no? Cómo una figura, una candidata, maneja la inteligencia artificial, ¿no? De un modo tal, pues, de que la gente, a lo mejor mucha gente lo admira. Aunque yo creo que esto se está perdiendo, ¿no? Se está avanzando en México. Es decir, ya no es tan fácil asimilar o aceptar y preferir a un candidato como antes, por ejemplo, como Peña Nieto, ¿no? Que por guapo, por copetudo, sabe cuánto, Yo creo que es más difícil ahora, pienso yo. A lo mejor no ha habido un avance tan grande, ¿no? Porque es una figura ahorita de los políticos, que sabemos que también responde a una cosa como esta, no tanto a las locuras, sino otras cosas, como tú dices, indígenas, de la Pineda, X o Y o Z, son construcciones mediáticas para enajenar a la gente. Entonces, disociación psicótica es esto, ¿no? De que tú razonas de una manera a la inversa. Y la racionalidad, por ejemplo, se hace irracional. Hace que la gente racionalice a la inversa. Es decir, que vea como lo lógico algo que es ilógico. O que es exacto, que es negativo para la sociedad. Pero tú lo ves como lo lógico, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Que tú los problemas que vives le eches la culpa al que está tratando de defenderte en lugar de, y justificas al que lo generó, al que mayormente generó el problema, como es la pobreza, la miseria, la inseguridad, etc. ¿Ah? Dios. Sí, exacto. También ese manejo de que, bueno, pues tú estás pobre porque tú quieres, o porque Dios lo dispuso. Así lo dispuso Dios. Ni modo, aguantarse. Entonces, este es un manejo que te lo clavan en la cabeza y tú lo terminas creyendo. Bueno, mucha gente, lamentablemente. Yo creo que, bueno, también ha habido un avance, digamos, yo creo que insuficiente, muy insuficiente, en la sociedad de estar despertando, de ya no dejarse manipular tanto, pero todavía sigue. Y quienes lo hacen, pues se especializan cada vez más en esto. Y los inversores pues, le meten cada vez más grande para que haya mejores mensajes que enajenen a la gente, que manipulen, para que la gente vea la realidad en función de los intereses que financian a los medios de comunicación. ¿No? Entonces, no sé, quería hacer esa observación, ¿no? ese comentario. Pues gracias, Rómulo. Bueno, pues ya concluimos. Ya no hay nada que decir, ¿sí? No, todavía no nos vamos. Bueno, ya nos vamos, pero no nos vamos. Gracias. Vamos a repetir esta de coyuntura electoral para más avanzadas ya entradas las precampañas.
para que también pues podamos ahondar un poquitín más. Ahorita ya fue una primera mesa de tema coyuntura electoral. Obviamente creo que es muy, muy importante para cuando vayamos a ir a votar, que ya tengamos por ahí algunas ideas de estas, pues, estos conocimientos, estas propuestas que nos traen aquí los especialistas. El doctor, nuevamente les comento, el doctor Juan Reyes del Campillo y el maestro Rómulo Arturo Mejías Ruiz. Muchas gracias por estar, por participar con nosotros, recordándoles que se suscriban al canal SIC Tertulias en YouTube y SIC Tertulias en Facebook. Les agradecemos mucho aquí a Casa Iturriaga, que nos hace favor de cobijarnos en estas mesas de análisis. Y pues sin más por el momento, muchas gracias, hasta luego.